Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ustedes lo acaban de ver, el Evangelio termina con una palabra que viene resonando en el Evangelio de estos días y viene resonando en el itinerario de la palabra de Dios para con nosotros. Y precisamente es una palabra que tiene como el elemento esencial para ubicarnos en el contexto de nuestra historia y de nuestra realidad, frente a Cristo, frente a nuestro Señor. Y la palabra de Cristo conclusiva a Pedro después de todo este momento tan especial es: sígueme, sígueme. Era una palabra, o es una palabra, que claro, en su momento si nos trasladamos a Pedro y si nos trasladamos a todos y cada uno de aquellos que tuvieron el privilegio de estar con nuestro Señor Jesucristo en su momento físico en la tierra, era básicamente la expresión de algo absolutamente sublime. O sea, ¿quién no quiere seguir a alguien o quién no quiere seguir una experiencia? ¿Quién no quiere acompañar algo que ha tocado absolutamente su vida, que ha tocado su alma, que ha tocado su corazón, que ha tocado sus sentimientos? Es algo que toca las entrañas profundas del ser humano, porque precisamente, y vayámonos no a solamente el que es algo como acontecimiento, porque es un acontecimiento, ¿no? Es un gran acontecimiento encontrar a alguien. Es una gran experiencia encontrar a alguien que sea un signo de mi vida, o sea, que sea una luz de mi vida. Encontrar a alguien que me señale el camino. El ser humano, en términos generales, camina en la confusión. El ser humano, en términos generales, se pierde mucho, se confunde, se extravía, no sabe hacia dónde va. Muchas veces hierra, absolutamente desacierta. Se pierde en el sentido de tener claro su oriente, su norte, su guía. Y lastimosamente asistimos a una grave realidad. Hay gente que no sabe ni lo que quiere, ni lo que busca, ni para dónde va, ni cómo lo quiere, ni cómo le gusta, ni nada. Pregúntele al que está al lado, ¿qué busca usted? Pregúntele y verá. ¿Para dónde va usted? Pregúntele y verá.
¿Para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? Eso, ¿para dónde va la gente? Esa es la frase común que más o menos describe a ese ser humano que va, para donde se mueven, me muevo, para donde va. Y hay otra frase colombiana, que es que esos colombianos tienen un poco de dichos más raros. Dice, al son que le toquen, a ese gordito le gusta el son. Que le toquen baile. Y entonces muchas veces se mueve ahí a lo que le digan y se va dejando llevar como una... ¿Se acuerdan del flautista de Hamlet? ¿Se acuerdan de esa experiencia? Que se invadió de una plaga de ratones el pueblito y no sabían qué hacer con él hasta que se consiguieron al flautista. El flautista llegó y le dijo, tranquilos que yo se los saco. ¿Y usted cómo lo va a sacar? Ah, yo tengo mi clave. Y él llegó y comenzó a tocar la flauta y todos los ratoncitos comenzaron felices, felices. Al son que le toquen, ¿no? Ellos emocionados y salieron. Y él le tocaba la flautica y felices. Y salieron detrás de él encantados. Y se fue y se los llevó a un lugar donde pues se ahogaron. Al lago donde se ahogaron. Pero como lo que importaba era ir al son eso, acá donde me toquen, ¿no? Ahí qué rico, ahí voy. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Lastimosamente seguimos ese encantamiento que nos hace y no seguimos verdaderamente ni la voz, ni la luz, ni la verdad, ni la guía de quien verdaderamente nos está llevando a la libertad, nos está llevando a todas las bondades que tiene precisamente encontrarse con Dios. Y cuando si existe una persona aquí que tenga conciencia de lo duro que es caminar sin una guía, sin una luz, sin un referente, sin quien te enseñe a caminar y saber lo que es encontrar esto en la vida, si en algún momento alguien no ha tenido un mentor, llámese papá, llámese mamá, llámese tío, abuelo, abuela, jefe, maestro, maestra, lo que sea que le haya marcado y que de algún momento le haya interesado y le haya dicho, oiga, por ahí no es, no vaya por ahí, venga por acá, le señale, le anime, le muestre, le evite los problemas. Cuando uno no tiene esto en la vida, lastimosamente tiene la desgracia de cometer muchos errores. Y muchas veces... pues nunca volver a ubicarse o de una manera, podríamos decir, a tiempo. Y tarde, muchas personas lastimosamente llegan a ciertas gradualidades de su vida en la que lo único que tienen es remordimientos y tristezas y frustraciones y cargan una cantidad de cosas, porque precisamente, y adolecen, ¿no? Y dicen, si yo hubiera sabido esto antes, si alguien me hubiera hablado así, si alguien me lo hubiera dicho, pero mire, yo he escuchado eso muchas veces, a la hora que le vienen a decir a uno todo esto, padre. Y bueno, muchas veces existe esa grave realidad en nuestra vida. Entonces, encontrarse con Jesús en la vida no es encontrarse con cualquiera, es encontrarse con ese alguien que sabe para dónde va. Y es que esto no es fácil, encontrarse con gente que sabe para dónde va. Pregúntele al de al lado, ¿usted sabe para dónde va? Pregúntele, Libera. ¿Sí sabe o no sabe? La pregunta más común que dicen es que, ¿para dónde va? Uy, vea, dijo acá, dijo él, pa' viejo, dijo. Bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo es importante encontrar esos referentes y tener referentes en la vida? La juventud actual no sabe para dónde va, no porque no haya no porque no exista una verdad, no exista sino porque no hay quien la muestre, porque no hay quien la revele, porque no hay quien la proponga, porque no hay quien la señale, porque no hay quien la entusiasme, porque no hay quien la... Es decir, no se encuentra. Y como no se encuentra, entonces ¿qué seguimos?
luces de neón, fantasías, luciérnagas. Porque el ser humano tiene que seguir algo, alguien. ¿Qué sigue? Todo lo que le dan en la televisión, en los comerciales, en la vida trivial, en la vida... ¿Qué sigues tú? Y la gente sigue eso, la moda, la conveniencia, porque pues lo rico es estar bien, ¿no? Estar bien, sentirse bien, estar a tono con eso, está de moda. La gente lo dice, no, es que está de moda. ¿Usted no ha visto ese nuevo estilo de gafas? Son especiales. Es que están de moda. Claro, y uno ve cosas raras, entonces ve gente con unas gafas así grandísimas, y uno dice, ¿y esa vaina tan grandota? Están de moda, padre, están de moda. Unos peinados chéverísimos, una cosa bien, y uno pregunta, ¿y ese está de moda, padre? Está de moda. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas cosas, la gente las usa básicamente porque sigue esos referentes. El ser humano necesita un alguien que le guíe, que le ayude a encontrar, que le ayude a valorar, que le ayude a hacer juicios, que le ayude a tener criterios, que le ayude a interactuar con esa realidad y a no dejarse quitar verdaderamente, como dicen, el fuego que lleva en su corazón, la gracia, la bendición que tiene, que no me lo roben y que caiga yo enredado en una cantidad de cosas que no existen. Entonces, ¿Jesucristo a qué vino? ¿A ser la luz de él? La luz del mundo. Pero se encontró con seres humanos de verdad, reales, carnales, como el que tiene al lado. Tóquelo y verá que es real, tóquelo. Si es real o no. ¿A usted qué le parecía un ángel? Vea. ¿No? Los seres humanos somos reales, débiles, frágiles, torpes, vulnerables. Nos equivocamos, nos entorpecemos, caemos, nos volvemos tercos, caprichosos, mañosos. Cualquier parecido con la realidad. Entonces, pero ese es el ser humano. Jesucristo se encontró con esos seres humanos. ¿Quién era Pedro? Era ese hombre. Era ese hombre impulsivo, arrebatado, con sus debilidades, con su carácter, con su forma de ser, con su mentalidad, con su línea. Pero hombre, un ser humano, igual que tú y que yo, el mismo hombre. ¿Qué fue lo importante de Pedro? Que le pasó algo muy importante en su vida. Pero si no le pasa eso, pasa a ser uno del común. ¿Cuántos existieron en el tiempo de Pedro? ¿Cuántos han existido de ahí en adelante? Y no se sabe nada de ellos. ¿Por qué se sabe algo de Pedro? Pues porque lo afectó un alguien. ¿Quién era Pablo? Otro perseguidor, asesino, compulsivo, flemático, agresivo, tal vez un tipo lleno de sí mismo y de su perfeccionismo, y que iba enloquecido a acabar con esa peste de cristianos. De hecho, fue testigo de la muerte de Esteban, ¿no? Primer mártir, y estaba de acuerdo con ello. Entonces, ¿de dónde se sacó Dios a esos hombres? Se los sacó de la realidad de donde salen los hombres, de ahí. Es decir, por eso cuando hablamos de estos hombres no estamos hablando de superhombres, estamos hablando de seres humanos con las mismas luchas que tú, con las mismas luchas que yo, con las mismas pruebas, tentaciones, debilidades, fragilidades que tú y que yo, pero que tuvieron un privilegio a propósito de su experiencia, y que fue, básicamente, se encontraron con alguien que captó toda su atención, con alguien que respondió a sus inquietudes, con alguien que tocó lo más profundo de sus almas, con alguien que llegó a sus miedos, llegó tal vez a sus heridas, tocó tal vez sus sentimientos, y que los fue de alguna manera interpretando y les fue respondiendo en esa interacción maravillosa, les fue respondiendo con aquello que anhelaba su corazón, que anhelaba su alma, que estaba ahí y que tal vez no había quien lo significara. No había maestros, no había sacerdotes, no había guías, no había profetas. Es decir, y lo que había
lastimosamente estaba bien afectado. Acababa de pasar Juan Bautista. Juan Bautista estaba en ese contexto y Juan Bautista había revolcado todo y estaba todo el mundo tenso esperando porque Juan Bautista había dicho, ya viene algo, ya viene la experiencia, ya viene. Toda la humanidad vive en tensión de una de algo. Usted se lo pregunta permanentemente, esto no puede ser así todo el tiempo, pues. Usted no le pasa en la casa que usted dice, pero esta rutina tan terrible, hombre, aquí no pasa nada nunca, ¿no? Qué pereza, hola, prendamos el televisor a ver qué hay. Entonces va de telebovela en telebovela. Y la vida se va volviendo una, podríamos decir, una mala obra de teatro, una comedia burlesca. Y ahí es donde uno tiene que reaccionar para no dejarse envolver. Si ustedes escuchan el cuadro de la historia de Herodes, por ejemplo, miren la historia de Herodes. Herodes es un personaje que pasa la historia como un personaje ridículo. Él trató de ridiculizar a Cristo, pero quien quedó ridiculizado en la historia fue él. Entonces uno se pone a observar todos esos escenarios y son escenarios de seres humanos que igual que nosotros tuvieron los mismos retos, los mismos, y que lastimosamente muchas veces perdieron una oportunidad en la vida. Su vida es única. Su vida es temporal, su vida es un regalo de Dios. Y en su vida Dios le ha dado la oportunidad de encontrarse con alguien que le puede dar un nuevo sentido a su vida, cualificar su vida, planificar su vida, darle una nueva orientación, un nuevo sentimiento, una nueva visión, por lo cual vale la pena vivir e incluso dar la vida. Alguien que me motiva de tal manera que me enciende, me llena, me da capacidad para poder responder a los retos que la vida me ha confiado, a un trabajo digno y no hacerlo mediocremente, a una familia digna y no tratarla de cualquier manera, e incluso a una misión que debo desarrollar en el campo en que Dios me ha dado. ¿Qué pasó con esos apóstoles? Tuvieron una interacción con Cristo. Cristo comenzó a manifestarse en su existencia, en su ser. Cristo se comenzó a convertir en un hecho de vida, en una realidad no imaginaria, sino real. Cristo está conmigo, es mi Señor, es mi Dios. Mi vida está relacionada con Él. Para llegar Pablo a lo que llegó, ese hombre, miren ese hombre, si usted le hace un análisis a la lectura de hoy, psicológicamente hablando, sociológicamente hablando, desde la perspectiva que usted quiera, si usted hace una lectura de cómo habla ese hombre hoy, usted se queda aterrado del nivel que tiene este hombre de convicción, de alegría, de autoestima, de admiración, de gozo, de convicción. Es decir, es un hombre que, mire cómo habla. Huguito, ¿me pasa el libro usted que es tan amable, tan querido? Tan de la casa. Eso, Huguito. Tan de la casa, eso, tan de la familia. Mire lo que dice tan bonito, ¿verdad? Dice así Pablito: les hago saber que el Evangelio no. El que leyó esta santa mujer fue este. Ha llegado para mí la conciencia, ¿no? La conciencia de quien ha vivido con la conciencia de todo, de cada uno de los momentos de su vida. O sea, uno puede vivir inconscientemente su vida y hasta con miedo de los momentos de su vida. Y este hombre comienza a hablar con convicción de muchos aspectos. Primero, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Pero mire con qué altura habla de esto. Póngase a hablar usted de la muerte con el que está al lado y verá. ¿Cuándo va a morir usted? Dios me libre. Dios mío. ¿Sí o no?
Qué susto. Válgame Dios. Correcto. Es el hecho de la convicción. ¿Listo? Es la comprensión. No, ya se acerca el tiempo de mi partido. O sea, es la convicción y la certeza de que quien ha vivido, quien vive quien vive conscientemente, quien vive bajo la certeza, la verdad, no le tiene miedo, tiene convicciones. Y en esas convicciones está fundamentado el nacer, el vivir, el morir. Todo está fundamentado. No estoy en el limbo. Ay, ¿cuánta gente? Pregúntale al de al lado, ¿usted está en el limbo? Pregúntale. ¿Cuánta gente vive en el limbo? ¿Sabe qué es el limbo? Es el lugar donde no se define nada, donde usted nada de nada. Y lastimosamente hay gente que vive en esa fase límbica. Pero ese no es Pablo. Y dice, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me falta, solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente de mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Es la convicción. Uno podría leerlo y decir, tan arrogante, ¿no? Tan sobrado. ¿Y no será tan convencido? ¿Tan claro? Yo he recorrido, yo he combatido mi combate, yo he peleado mi pelea, yo le he dado la cara, yo lo he afrontado, yo no he actuado es decir, no he actuado mediocremente ni he actuado, ni tengo el remordimiento de estar diciendo, ¿será que me va a salvar? ¿Será que sí? Uy, qué tuto es que dice la gente, ¿no? Qué susto, Dios mío, ¿qué irá a pasar conmigo? Qué susto. No, ¿qué me espera? Bendito sea Dios, venga lo que venga, va a venir lo mejor, porque yo mi vida no la he vivido de cualquier manera, la he vivido bien y espero, de la manera en que he vivido, espero lo mejor. ¿Usted tiene remordimiento alguno ahorita? Si usted tiene remordimiento alguno, es que usted no ha vivido bien su vida. ¿O sí? ¿Sí la ha vivido bien? ¿O como que el remordimiento le genera cosquillas? Si la ha vivido bien, pues ¿cuál es el problema? Y entonces, ¿qué termina diciendo Pablo? Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. Lo oyeran todos los paganos. Fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y sano a su reino celestial. Amén. Amén. Eso es convicción. Eso es vivir con convicción. Eso es estar con convicción. Eso es una fe convencida. El Señor está de mi parte, el Señor me ayuda, el Señor es mi fortaleza, el Señor. Pedro tal vez puede representar a muchos de nosotros que podemos estar en la ambivalencia y necesitar un poquito de refuerzo. La fuerza de Pablo parece llevarse a Pedro por delante, la convicción de Pablo parece arrasar. De hecho hay un libro de un agnóstico que interpreta a la iglesia como dice, y a Jesucristo dice, Jesucristo, el Dios que se inventó Pablo, por el impacto tan grande que tiene en la fe de todos los creyentes, la presencia de Pablo, Paulina. Y Pedro parece un tipo aparentemente endeble. Es un hombre que negó al Señor a pesar de haber estado tanto tiempo con Él. Un hombre que tal vez experimenta esa franja de nuestra humanidad vulnerable. ¿Era malo Pedro? ¿Es malo usted? No sé, le pregunto, ¿sí o no? Pues Pedro tal vez representa ese ser humano que a veces se contradice, aunque tiene la certeza
la ha vivido, ha visto el milagro, se llena de miedo y niega. Se llena de su fragilidad, de su humanidad. Pero vemos a un Cristo que sale a reconciliarlo con su amor, y por eso tiene ese diálogo. Estuvimos allá en Tierra Santa, en ese lugar. ¿Quiénes fueron conmigo? A Tierra Santa. Vea cuántos testigos de ese momento. Ahí en ese lugar, en el lugar de la confesión de Pedro, donde yo creo que cuando los que estábamos ahí nos sentíamos ver a Jesús caminar sobre esa zona, y a Pedro tirarse al agua y venir corriendo, y luego Jesús caminando con él hacia un rincón. Tal vez estuvieron sentados donde nosotros estuvimos sentados ahí charlando los dos, y diciéndole Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Para quien ha sido infiel, para quien ha sido, esas palabras duelen. Pregúntele a su marido después de una infidelidad: ¿usted me ama? Y verá que él no sabe dónde meter la cabeza. Es el sentido de la Pedro, ¿me amas? Es la palabra de reconciliación. Jesús sabía que lo había traicionado, pero Jesús nunca le pregunta para humillarlo, sino ¿me amas? Como una forma de llevarlo a la otra orilla. No a la orilla del remordimiento, de la culpa y de la condenación, sino a la otra orilla, a la orilla del amor. Pedro, ¿me amas? Y yo creo que Pedro dijo: Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Y tal vez Pedro sintió mucho dolor en ese momento. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, hasta el martirio. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le suelta una más grande después de esa. Pobre Pedro, cuando eras joven ibas y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, para que vea, hermano, que uno ni de viejo se salva. Entonces, cuando seas viejo, le dice Jesús, otro te atará a él y te llevará incluso donde tú nunca has querido. Es decir, mire que Dios en todo instante, y Pedro en todo instante, pero Dios le dio a Pedro testimonios de que yo estoy con usted. Mire el episodio de los Hechos de los Apóstoles. Lo sacó de la cárcel, ya lo tenían listico, como quien dice: usted no se preocupe ni por el día ni por la hora, porque el día que le toque, le toca. Antes no le va a tocar, porque yo lo voy a defender. Y así fue, el ángel lo sacó. Y Pedro tuvo el privilegio ya, ese Pedro común, ese hombre que antes era un hombre que tal vez no veía nada, que no experimentaba algo tan sobrenatural, experimenta que el mismo Dios se vale de un ángel en la forma en que él lo experimenta para sacarlo y llevarlo a la otra orilla, para liberarlo del mal. Ese Pedro, antes de todo eso, tal vez no era el Pedro de muchas cosas de esa naturaleza, pero llegó a vivirlas como fruto de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de las promesas de Dios. Cuando Dios lo dice, lo promete, lo cumple, Dios no te deja solo. Y Pedro murió, y Pablo siendo un testigo de eso. Dios es fiel y nunca defrauda absolutamente a nadie. Ahora voy a llamar a las cabezas de ministerios, a los que han elegido nuestras comunidades, nuestros ministerios. Vengan aquí adelante, tengan la bondad. Pónganse de pie y vengan, pongan la cara. Regálenme la oración, Padre. Venga para acá. El Padre Odín, para que me ayude. Padre, venga, deme la mano. Vamos a orar por ustedes. Ustedes han sido elegidos por sus comunidades. Hoy hemos elegido este día, el día de las dos cabezas, que son Pedro y Pablo. Dos fundamentos. Bendita, bendígale. Estos dos hay que orar por ellos, para que no se llenen de miedo,
para que no salgan corriendo como Pedro, para que no les tiemblen las piernas, para que tengan la sabiduría, para que tengan el valor, para que tengan el carácter de ponerle la cara, para que sean luz, para que no se confundan, para que nunca vayan a tener la tragedia de traicionar a Jesús. Tengo que pedir al buen Dios que los bendiga a estos hermanitos que son verdaderamente un instrumento de Dios. Vamos a orar por ellos diciendo esta oración. Señor, tú conoces bien nuestras necesidades y todas las aflicciones de nuestra vida moderna. Tú conoces el corazón de quienes nos han guiado. Por ello te pedimos con gran humildad y con todo nuestro corazón que nos des un líder según tu corazón. Señor, danos un líder que te obedezca y que te sea fiel en todo momento, como Moisés. Que genere leyes que permitan que se establezca tu reino, un reino de justicia y de paz. Que tenga una fe tan grande como para hacer que se abran no solo los mares, sino los corazones. Que pueda hacer brotar de la roca de la injusticia el agua viva de la caridad, de manera que no falte nada a nadie, y así los que poco tienen no les faltará, y los que mucho tienen no les sobrará. Señor, danos un líder que nos guíe como Samuel, un líder que tenga intimidad contigo, que te conozca y te respete, que pueda conducir al pueblo en esta etapa tan importante por la que pasa la humanidad, una etapa de transición hacia un mundo cibernético y tecnológico, que corre el peligro del individualismo y de la alienación, un mundo que se encierra en sí mismo y no ve más allá de lo material. Danos un líder que nos ayude a volver a centrar nuestros ojos en lo espiritual, en lo trascendente, en lo eterno. Danos, Señor, un líder que te ame por sobre todas las cosas y que sea valiente para pelear tus batallas como lo hizo David. Que tenga tu fuerza y tu espíritu para guiar al pueblo y establecer la paz. Que tenga un corazón humilde para que confíe solo en ti. Un líder como David, que ame profundamente a tu pueblo y que, aun en situaciones difíciles, sepa conservar la fe. Danos, Señor, un líder como Salomón, que tenga sabiduría y juicio para conducir a tu pueblo, que con su sabiduría lleve a nuestro pueblo a gozar como en tiempos de Salomón, de bienestar económico, de progreso, de tal suerte que hasta las naciones lejanas se admiren de lo que tú has hecho a través de un guía tan sabio. Danos, Señor, un líder como Nehemías, que nos ayude a reconstruir nuestro país. Hoy, por cada una de nuestras naciones, hoy devastadas por la inseguridad y el egoísmo de muchos de nosotros. Finalmente, danos un líder como Judas Macabeo, que nos impulse a combatir a los enemigos del pueblo, la injusticia, la pasividad, la corrupción, el abuso. Que nos conduzca en esta guerra contra nuestras pasiones y restablezca la soberanía de tu amor entre nosotros. Que podamos desterrar de nosotros el materialismo que nos destruye para poder volver a ponerte al centro de nuestras vidas. Señor, hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda. Guía por medio de tu Espíritu Santo nuestro corazón y ayúdanos a elegir conforme a tu voluntad. Nos abrimos a tu amor para que seas tú quien elija a través de nosotros a las personas que nos guían y nos ayudan a construir tu reino aquí en nuestra iglesia, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, quien nos prometió tu asistencia en nuestros momentos más importantes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Renueven ustedes los dones, las gracias, y los haga fieles testigos de su amor y de su infinita misericordia. Amén. Un aplauso para estos hermanos. Se pueden dar un abrazo entre ustedes de solidaridad, porque usted carga la misma cruz que el otro. Dios los bendiga. La mies es mucha y la necesidad, pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo